Muy bien, si les parece, comenzamos entonces. Bueno, le damos comienzo a este conversatorio conjunto entre FLASIC y SACIM, eh, por gestión de nuestro presidente, el doctor Federico Ferrero, y hemos invitado al doctor Norberto Blanco de SACIM. También participa Juan Manuel Fraga de México y por parte de FLASIC, y el doctor Ismael David Piedra Noriega por parte de FLASIC, ¿no? Desde ya les doy la bienvenida a todos y les agradezco mucho la presencia en nombre de FLASIC, en nombre de la comisión en línea a la cual pertenezco, junto con Karina Jafar y Marco Bailón. Y quería, si les parece bien, voy a empezar hablando de un poquito del currículum de ustedes, ¿no? Eh, Empezaré con el doctor Juan Manuel Fraga, es médico de México. Bienvenido, Juan Manuel. Es maestro en liderazgo educativo, con amplia experiencia en educación en general y en educación basada en simulación. Pertenece a la Comisión de Certificación Docente de FLASIC. Es maestro en gestión de emergencias, doctor en ciencias de la salud y tiene un postdoctorado en ciencias transdisciplinarias. Actualmente es uno de los directores del Cancer Center Tech 100 y es director de la empresa de asesores en emergencias y de la marca Sim Academy, ¿no? Además, es padre de un hijo con el que le gusta viajar y sacar fotografía. Bueno, bienvenido entonces, Juan Manuel. Sigo con el doctor Norberto Blanco. Bienvenido, Norberto. Un gusto tenerte por acá. Eres médico especialista en cirugía cardiovascular, diplomado en educación médica, instructor en simulación clínica por Harvard y Valdecillas, instructor de Toll Debriefing. Está terminando un magíster en tecnologías educativas en la UAI. Es coordinador del Centro de Simulación de la UAI también, que es la Universidad Verde Interamericana, ¿no? En Argentina, de la sede de Buenos Aires y Rosario, y es miembro fundador de SACIM. Un gusto tenerte, Norberto, te lo digo nuevamente. Y por Muchas gracias. último, el doctor Ismael David Piedra Noriega es médico. También pertenece a la Comisión de Comunicación de FLASIC. Es pediatra, eh, certificado por el Consejo de Certificación de Pediatría desde hace más de 24 años. Profesor en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Además, es secretario del Colegio de Pediatría de Nueva León y evaluador en el Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica Comaem. ¿M? Desde hace 16 años también conduce un programa de radio, La Voz de tu Salud. ¿M? Eh, es gestor en diferentes redes sociales como FLASIC, Federación Latinoamericana de Simulación, ¿no? Colegio de Pediatría de Nuevo León, Educación Médica de México y Padres Adoptantes de México, donde tiene una actividad muy importante. Él es padre adoptivo y también trabaja para promover la adopción de niños que estén en estas condiciones, ¿no? Así que bienvenido, Ismael, un gusto tenerte y ya empezaríamos con este conversatorio sobre desafíos y oportunidades de la IA en la educación basada en simulación. Vamos alternándonos quién empieza a contestar, eso lo deciden ustedes, no hay nada preestablecido. La primera pregunta que yo les haría sería, sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Según su experiencia, ¿cuáles se aplicarían más efectivamente en la simulación en ciencia de la salud? En líneas generales, ¿no? El que quiera. Norberto, ¿quieres responder tú? Oh, como quiera, Juan, no importa. Bueno, si Eh, quieres, doy mi idea y me Dale. complementas. Este, Mira, hoy en día las que están más desarrollados son los modelos de lenguaje como ChatGPT, que todo el mundo conoce, y hay modelos de lenguaje un poco más desarrollados para la
investigación o para la programación como Claude o para tomar decisiones clínicas como Open Evidence o Perplexity. Creo que ahí hay una fortaleza grande. También pienso que los modelos de lenguaje ya hoy se pueden utilizar para cuestiones como análisis del lenguaje nuestro, o sea, como para cuestiones de qué tipo de preguntas estamos haciendo, cómo estamos interactuando con pacientes y demás. Pero no quiere decir que el otro tipo de inteligencias artificiales, sobre todo las de razonamiento, no estén tan atrás y las que tienen que ver con visión artificial o con, por ejemplo, interpretación de imágenes, que sería algo que debemos enriquecer en los contenidos temáticos de nuestras asignaturas, y viceversa, la generación de imágenes que si todavía, si bien todavía no está tan madura, yo creo que falta muy poco para que podamos integrar la generación de imágenes médicas, artificiales para el aprendizaje de nuestros estudiantes, aunque también me parece que en el futuro muy corto, la interpretación de imágenes automatizada pues va a ser una realidad. Entonces habrá que ver bien cómo integramos esto a la realidad educativa. No sé si mis compañeros piensen que debamos considerar otras, ¿no? Eh, Coincido totalmente, Juan. Creo que por ahí lo más utilizado en general ha sido el chat GPT, o el Copilot o el Gemini, pero en general estas son inteligencias artificiales, sobre todo generativas, que nos permiten hacer montones de funciones en educación y porque nos permiten analizar múltiples datos, básicamente. Entonces lo que nos hacen es ganar tiempo en montones de tareas que antes nos llevaban mucho más tiempo, las podemos acortar y las podemos ejemplificar con el uso de la inteligencia artificial. Creo que todavía nosotros no tenemos idea hasta dónde va a llegar esto, porque esto está cambiando día a día, esto está evolucionando día a día. Como decía Juan, la interpretación de imágenes, yo soy un convencido que la primera especialidad médica que va a desaparecer es diagnóstico por imágenes, porque en definitiva están analizando escalas de grises y de colores, con lo cual habrá, obviamente, siempre tiene que haber un humano, un médico que pueda avalar el informe, pero creo que va a ser una especialidad que va a estar en baja porque la inteligencia artificial ya está y ya lo está haciendo en montones de No, lados. y, Y está, sí, y por ejemplo, en tomografía computada de tórax para diagnóstico de cáncer pulmonar o de cáncer de mama en mastografía, está dando mejores resultados que su contraparte humana, ¿no? O sea, no es algo hipotético, sino que ya es una realidad, ¿no? El tema es que cómo incorporamos esa capacidad en el proceso, en el flujo de trabajo del área de la salud. Si me Adelante, Ismael. permiten, si me permiten, yo quisiera agregar a los comentarios que hicieron mis compañeros que el, la gran exposición que hemos tenido en los últimos años a las diferentes marcas, voy a decir así, de inteligencias artificiales generativas, es que ha generado en los docentes de las carreras de la salud una nueva competencia que debemos de poseer todos los profesores y profesoras, que es afinar nuestras competencias digitales. Voy a dar un comentario muy breve antes de la pandemia. Innovar era hacer cursos híbridos y hacer videoconferencias en línea, y por Zoom era lo más novedoso que teníamos en aquellos tiempos, pero ahora con el advenimiento de esas herramientas han puesto el nivel más alto para que nosotros los docentes aprendamos a utilizarlas eficientemente, como lo acaban de decir mis compañeros, para la educación y el entrenamiento de estudiantes, no nada más en simulación, sino en todas las áreas de la salud. Perfecto, Ismael. ¿Algo más para agregar? No. Seguimos con la siguiente pregunta. Un poco ya la contestaron porque la pregunta era ¿cuál es el papel de la IA en en la mejora de las habilidades clínicas y de diagnóstico en los estudiantes de la salud? Y creo que ya ustedes eso ya lo contestaron recién, ¿no? ¿O Más o quieren agregar menos. algo más? Adelante, Juan. ¿Empieza Norberto o Ismael? no, un Juan, poco lo que decíamos, yo creo, y lo que decía Ismael, no solo los docentes tenemos que entrenar nuevas competencias con todo esto de la inteligencia artificial, sino que le tenemos que dar las herramientas a los alumnos. Siempre está cuestionado, inteligencia
artificial entre en las universidades, sí o no? Algunos claustros han tratado de prohibirle el uso de inteligencia artificial, pero creo que es algo medianamente ridículo. Lo que uno tiene que hacer es enseñarle a los alumnos, darle las herramientas para que puedan utilizarla, puedan ganar su tiempo, puedan utilizarla con criterio y en base a eso poder mejorar los resultados de aprendizaje. Creo que para eso los docentes nos tenemos que entrenar y nos tenemos que capacitar. No es solamente por ahí ponernos a jugar con el ChatGPT o con Gemini o con Copilot. Creo que tenemos que buscar qué objetivos docentes vamos a necesitar, qué herramientas nos brinda la inteligencia artificial, porque en definitiva termina siendo eso, es una herramienta, donde nosotros le podemos dar el grado de complejidad y el grado de, de complejidad que nosotros necesitemos para poder entrenar determinadas habilidades y competencias en nuestros alumnos y sobre todo lo que tiene que ver con la simulación. Perfecto. No se te escucha, Juan. No se escucha. No se escucha. No, debe ser internet. Ismael, hasta que se pueda Bien, conectar, Juan. sí, complementando lo que está diciendo Norberto. Sí es una gran responsabilidad de nosotros los docentes incorporar, así como lo hemos hablado en otros foros de la incorporación curricular de la simulación clínica, también tenemos que incorporar curricularmente las habilidades tecnológicas del uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial para que nuestros alumnos sepan utilizarlas y, como mencionaste, Norberto, para hacer su trabajo más eficiente. El tiempo que dedicamos para hacer algunas tareas puede ser reducido con más precisión en los resultados o los entregables, ya sea de diagnóstico, de tratamiento, de análisis, de construcción de bases de datos, de pronósticos y muchas cosas que se pueden utilizar eficientemente sabiendo dominar esa herramienta. Y como mencioné hace ratito, tenemos que tener una competencia docente muy sólida nosotros para que posteriormente nuestros alumnos también la tengan. No, no sé si ya me escuchan. Ya. Ahora sí, ahora sí. Les comentaba que estamos en el inicio de la incorporación de la inteligencia artificial a nuestras tareas. Ahorita en este momento la inteligencia artificial es un asistente nuestro a quien le consultamos cosas que nosotros hacemos. Muy próximamente va a ser un agente al que le pidamos que haga cosas. Más adelante va a ser automáticamente cosas que ya estén en flujos donde no haya una intervención humana y no en mucho tiempo, en poco tiempo, va a tener capacidades totales de gestión y de realización de tareas. Entonces, en ese contexto de un futuro próximo, tenemos que pensar que a nuestros estudiantes hay que entrenarlos para vincularse y colaborar con este tipo de capacidades tecnológicas. O sea, no solamente es como nosotros enseñamos, sino también cómo va a funcionar el sistema de salud y qué habilidades cognitivas, qué habilidades actitudinales requeremos de los seres humanos que trabajen mano a mano con la inteligencia artificial, porque como decía Norberto, esto es ridículo pensar que se va a detener, ¿no? Y que no deberíamos de enseñarlo y prohibirlo, al contrario, son las herramientas que se van a usar en el futuro. Es como si antes de Gutenberg hubieran prohibido estudiar con libros, ¿no? Es así de importante. Y lo que decías tú, Alejandro, pues es esta parte del diagnóstico. El diagnóstico hoy, yo ya no lo visualizo sin por lo menos una consulta rápida a un modelo de lenguajes para asesorarme de que yo estoy dando o considerando todas las posibilidades necesarias, ¿no? En el contexto del paciente que estoy viendo. Eso es hoy. En un mes, en 2 meses veremos, ¿no? ¿Qué más? Porque ahora van a empezar a hacer predicción y otras cosas que si no las utilizamos, no estamos ofreciendo a los pacientes, desde el punto de vista ético, todo el potencial de diagnóstico al que ya tenemos acceso hoy, ¿no? Bien, bien. Ahora yo me quedo con esto de eh, permitirle a los estudiantes construir esas competencias para utilizar la inteligencia artificial que está empezando. Y nosotros en la ciencia de la salud tenemos que basarnos en la mejor evidencia, en la evidencia científica, muchas veces las búsquedas con IA adolecen de referencias
o de búsqueda más profunda a nivel académico. ¿Qué piensan ustedes cómo eso se puede, podemos apoyar a los estudiantes para que ellos puedan tener una búsqueda bibliográfica un poco más, eh, más seria, ¿no? Más basada en la evidencia, utilizando IA, más Si me referenciada permiten, también, ¿no? si me permiten empezar esta discusión de la pregunta. Considero que parte importante de las competencias digitales que debemos de poseer los profesionales de la salud es volvernos expertos, y voy a usar esa palabra en inglés porque en español como que no suena tan bien, No, suena volvernos bien en español. expertos en prompt engineering, o sea, en ingeniería de instrucciones. Entonces, considero que muchos profesores, inclusive los alumnos, buscan como si fuera Google. Ya ven que existe la palabra googlear ahora, de que le haces una pregunta y te arroja cualquier cosa, y esa información puede ser poco precisa. Sin embargo, si tú eres experto en realización de ingeniería de instrucciones o de código, pues sí, de reglas o procesos, la información que te va a arrojar la inteligencia artificial generativa va a ser más precisa, va a ser más específica y probablemente más confiable en un corto tiempo. Sí, igual todavía falta porque por ahí muchas veces sabemos que ChatGPT sobre todo alucina. Entonces nos tira datos que no son reales y por ahí lo que uno termina haciendo es lo que hace un periodista, es chequear la información. Si hay Claro, un paper que lo pone, ir a buscarlo, ir a ver. Hace menos de un mes salió un bestseller donde estuvieron buscando al escritor y el escritor no existía porque lo había el libro, lo había escrito la inteligencia artificial. Con lo cual, uno va a tener que ser muy cauto en ver la información y yo creo que ahí está el desafío nuestro de enseñarle a los alumnos de no quedarse exacto, con lo que están viendo, sino rechequearlo y chequearlo. ¿Eh? Porque escribe muy lindo el chat GPT, porque es muy lindo leerlo, pero uno lo tiene que chequear que verdaderamente la bibliografía que esté poniendo, los conceptos que esté poniendo, estén acordes con lo que tiene que ser. exacto. No deja de ser una fuente terciaria en este momento, ¿no? ¿Algo más que agregar, Juan? Sí, Quizá, o sea, ¿querés? es un poco combinar lo que dice Norberto con lo que dijo Ismael, ¿no? Sí es cierto que no solo ChatGPT, todos los modelos de lenguaje generativos pueden alucinar por el propio entrenamiento que tienen, pero tú reduces la probabilidad de alucinaciones si haces un buen prompt que determine contexto, modo de entrega de la respuesta, que entregas toda la información necesaria para que te dé los resultados adecuados. Creo que allá están las competencias que necesitamos desarrollar más en el área de la salud, el cómo utilizar estas herramientas con su máximo potencial, reconociendo también sus limitaciones y estar abiertos a evaluar los avances que se vayan dando día con día, porque Ismael, Norberto, nadie de los que estamos aquí conectados, me van a decir que no es cierto que diario cambian. Hoy entré a Open Evidence y no me dejaba hacer preguntas porque estaba saturado, pero ayer estaba haciendo búsquedas de información para tomar decisiones clínicas. Entonces, pues me pasé a Perplexity, que tiene más limitaciones en ese sentido, pero sé que me da más referencias reales. Entonces, también saber qué herramienta utilizar, en qué momento y cómo pedirle la información, creo que es y va a ser relevante en los próximos meses. Bien, bien, perfecto. Bueno, salimos de la cuestión general y ya nos vamos a meter un poquito en la parte más específica de la simulación clínica, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las herramientas de inteligencia artificial mejorar la precisión y el realismo en las simulaciones clínicas para la educación de los profesionales de la salud? Pues, de hecho, yo ya Eh, publiqué un trabajo. Ajá. bien, dale, dale, Ismael. Digo Juan, perdón. A principios de este año publicamos un trabajo donde configuramos un GPT hecho con ChatGPT para simular ser un paciente para
desarrollo de competencias no técnicas uno a uno en el consultorio o en el hospital, pero es un profesional de la salud con, con el paciente, ¿no? Entonces, tú le dices, quiero practicar dar malas noticias o quiero aprender a ser empático, quiero aprender a adecuar mi lenguaje. Y la verdad es que el nivel de satisfacción, para empezar, diseñamos la escala de validación, después la validamos con expertos, pero la evaluación del propio ChatGPT se hizo con una escala diseñada con ChatGPT validada por expertos con un estudio doble Delphi, pero después aplicamos el simulador y salió muy bien evaluado en cuanto a diseño del escenario, conducción del escenario, relevancia del escenario y retroalimentación a los participantes. Además de cuando hicimos el estudio acá, simplemente por las mejoras que ha tenido ChatGPT, está haciendo cosas más interesantes. ¿Qué es lo que yo veo? Es que estos modelos de lenguaje son muy buenos precisamente con eso, con el lenguaje, y ya han demostrado ser sumamente empáticos, reconocer muchas intenciones en el lenguaje, quizás incluso la intención de, no la intención, sino esta postura de superioridad en el profesional de la salud frente al paciente, la detecta por el puro lenguaje y te da retroalimentación de eso, cosa que muchas veces por el contexto en el que nos movemos y los prejuicios construidos en el silo profesional en el que estamos, no nos damos cuenta, ¿no? Y eso es algo que precisamente porque no forma parte de este silo profesional y tiene pues todo el lenguaje incorporado en su aprendizaje, es como un agente externo que ve cosas que nosotros no vemos y por eso ha demostrado ser más empático que nosotros y así, al menos ficticiamente en mensajes de texto, ¿verdad? No es un encuentro uno a uno con un doctor, pero ha servido para practicar técnicas como estas con mucho realismo, con mucha, y eso que todavía no se le puede incorporar voz y expresiones emocionales, pero esto viene pronto, ¿no? Eso estoy hablando de habilidades no técnicas. En cuanto a habilidades técnicas, creo que Norberto y Ismael pueden complementarme, pero creo que también se pueden construir cuestiones clínicas bastante interesantes y sofisticadas ya hoy. Yo te adelanto algo, Juan. O sea, nosotros también estamos trabajando con pacientes simulados con inteligencia artificial a propósito de lo que vos empezaste a trabajar hace poco más de un año. Y en un primer momento también lo teníamos por escrito. Después, cuando salió la versión de ChatGPT para celular, le podemos poner voz y se puede hacer una interacción eh, interhumana donde los alumnos, yo tengo desde hace un par de años alumnos de primer año a los que los entrenamos en comunicación, destrezas en comunicación médico-paciente, para que empiecen a tener algo de idea de cómo interrogar a otro. ¿Y qué nos encontramos? Que teníamos comisiones muy grandes. Nosotros igual llevamos pacientes simulados para que puedan interrogar en forma básica factores de riesgo, nivel socioeconómico. No van a hablar de enfermedades, no se van a meter con semiología porque no tienen las herramientas todavía, porque están en primer año. ¿Y qué veíamos? Que no todos los alumnos podían interactuar con el paciente simulado. Entonces se nos ocurrió esto del paciente por ChatGPT, primero escrito, y la verdad que fue muy bueno. Los alumnos sentían que estaban interrogando a otra persona, pero cuando lo pudimos transformar con voz, verdaderamente hubo un cambio muy notorio y los chicos se sentían que verdaderamente tenían otra persona. Hoy ya la voz que primero parecía media robótica, hoy todavía está mucho más amigable la voz, parece más humana. Estamos viendo de eso ponerle un avatar para que puedan ver a la otra persona, que creo que en el transcurso del segundo cuatrimestre lo vamos a poder lograr, y nos resultó muy confiable. Y lo otro que hicimos es empezarle a pedir al chat GPT que nos dé el feedback de lo que el alumno lo interrogaba sin haberlo entrenado para nada en lo que decíamos de feedback. Lo único que le pedíamos, si sentía que le habían preguntado correctamente, si sentía que no habían usado el lenguaje técnico y si se sentía con que le habían preguntado en forma cordial. Y la verdad que nos sorprendió las respuestas del chat GPT, las devoluciones que le hacía a los chicos. Con Y lo cual, sabes qué, ajá, sí, que lo que abrieron la semana pasada de la memoria al usuario, o sea que, por ejemplo, tú le das el modelo, el GPT creado por ustedes al usuario, pero entra con su propia cuenta y empieza a recordar lo que ha discutido antes con los otros GPTs que tiene, empieza a ser un poquito más apropiado al contexto de quien lo está utilizando.
Y eso está sorprendente porque el escenario que te va a dar a ti, aunque exijas los mismos objetivos de aprendizaje, van a estar adecuados a tu perfil, aunque ya no se lo pidas, porque ya empieza a reconocer tus interacciones previas. Y eso creo que tiene un potencial alcance hacia adelante grandísimo, ¿no? Nos sorprende día a día. Por eso te digo, o sea, cuando empezamos esto escribiendo, nos decíamos, qué bueno sería esto hablado. Y a mitad de año, cuando ya teníamos la versión de celular, ya lo podíamos hablar. Y ahora yo le quiero poner avatar y ya está para poner avatar. Con lo cual, creo que es la evolución es continua en esto. Yo quisiera complementar lo que preguntaba al principio Félix Alejandro Murga respecto a cómo la inteligencia artificial va a aportar a los escenarios para que sean los más reales. Y allí creo que todavía tenemos que esperar un poco, porque ustedes saben, todos los maniquís, por más sofisticados que sean, pues dependen de un software que es estático, es cuadrado, que tiene ciertas programaciones, pero ahora con el advenimiento de estas tecnologías basadas en inteligencia artificial, vamos a poder tener maniquís o simuladores de alta fidelidad, pero ya poniéndote, como mencionaba Juan Manuel, reacciones más humanas o inclusive sincronizar varios simuladores simultáneamente para tener una experiencia más rica, más apegada a la realidad. Entonces creo que pues todavía no lo estamos viviendo tal cual, pero no tarda, como acaba de decir Norberto, nos sorprende y sé que los simuladores que tenemos ahorita pues van a dejar de funcionar o de ser tan efectivos con lo que va a venir más adelante. Ismael, eso no es que va a venir, ya está. Ya Yo tuve está. la oportunidad de visitar Mm. una fábrica el año pasado y ya estaban Sí. trabajando en ese modelo híbrido del Ujú. simulador con inteligencia artificial para comunicación, sobre todo habilidades Sí, blandas, expresaba, y sobre todo sentimientos. Con lo sí, cual pero eso en cualquier momento ya se sí. comercializa. Sí, a lo que me refería es que no está en nuestras escuelas o no está en Ah, nuestro centro de simulación todavía. Tenemos que esperar porque aparte va a salir caro. Adelante, Claro. Juan Manuel. Ahí es donde yo difiero un poco con lo de Caro, porque justamente la tecnología de inteligencia artificial que hay hoy, como que sí, metiéndote superficialmente, pues dices, mejor compro de la industria el desarrollo terminado, pero también es mucho más fácil hacer desarrollos in-house, porque si tienes que programar, pues te metes a Claude y le dices, oye, ¿cómo hago un script? ¿Cómo vinculo el GPT? ¿Cómo hago? Yo aprendí a usar APIs este año gracias a la inteligencia artificial y entonces ahora hago automatizaciones donde combino varias inteligencias artificiales para generar un flujo de respuestas y el costo de eso es de centavos por respuesta, o sea, centavos de peso mexicano por respuesta, que es como decenas de centavos argentinos, que tampoco es mucho, ¿no? Realmente, si quieres comprarlo, está bien, pero también existe la posibilidad de que en contextos de menor economía puedan desarrollar cosas suficientemente útiles para desarrollar ciertas competencias. Otra vez, si quieres lo perfecto, pues te va a costar, ¿no? Pero si quieres algo suficientemente útil, creo que es muy fácil que este año veamos algunas soluciones pues muy hechas en casa, pero que dan resultados buenos. Y eso es lo que no hay que hacer a un lado, porque otra vez los usuarios finales, los pacientes ya lo están usando antes de ir a consulta con nuestros profesionales. Entonces la incorporación de esto tiene que ser rápida también. Bien, eso es importante. O sea, va a haber simulación de bajo costo con IA y simulación más cara con IA, ¿no? Sí, Una, pero una, definitivamente se va a elevar la fidelidad y la fidelidad desde el punto de vista semántico y psicológico, no desde el punto de vista físico. Y ahí es donde la inteligencia artificial va a ayudar mucho. bien, perfecto. Hay una pregunta de los participantes, de los que están, los espectadores. Dice, ¿existe alguna experiencia en el uso de la IA por parte de los pacientes para que evalúen también a los alumnos en sus habilidades de comunicación? Que la utilicen los pacientes para evaluar a los... O sea, el GPT que yo hice te evalúa en tus habilidades de comunicación simulando que es un paciente, pero la IA Ah, simula ser un paciente. Ajá. ah, Así es. mm, Igual yo nada más tengo esa experiencia, pero creo que no es muy difícil porque ahí donde yo le veo potencial es de que tenemos que construir un instrumento que conteste el paciente para que la IA lo procese y acomode la información y haga un track
o traquee o siga a través del tiempo la evolución de las habilidades de un estudiante. Yo tengo un ejemplo que no es educativo y ese lo estoy usando ya. Yo soy director de un centro de cáncer y como la principal instrumento la principal métrica que utilizamos para evaluar el desempeño de todo el equipo es una encuesta que mide el NPS, Net Promoter Score, que solo te califica del 1 al 10 y luego en base a una serie de estadísticas te da una escala entre -100 y 100 como conjunto, pero le asociamos dos preguntas abiertas, ¿no? Que parece debriefing. ¿Qué estuvo bien y qué te gustaría que fuera diferente de la atención? Y tengo miles de preguntas de esas porque cada semana aplicamos decenas y decenas de estas preguntas. Y entonces en el paso del tiempo tengo un volumen de información sumamente vasta que yo no podría analizar, pero lo que hago es que ahora subo toda esa base de datos a un modelo de inteligencia artificial y le pido que me haga un resumen por empleado de los comentarios que han hecho todos los pacientes y eso lo utilizo para retroalimentarlo. Entonces pienso que en términos educativos también se podría hacer en la educación continua, en residencias y obviamente en pregrado. Bien. Norberto, Ismael, ¿algo más para agregar? No, no, para agregar no mucho más. Ahí estaba leyendo otra pregunta que decía de las soluciones caseras, ¿no? De la IA. Y la Sí. cuestión es saber programarlos dentro de escenarios y los objetivos de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es lo que tenemos que saber. Cómo generamos el prompt para obtener lo que nosotros necesitamos, en definitiva, para ver qué es lo que queremos pedirle a la IA que nos entregue, ¿eh? Ese paciente simulado, qué características va a tener, cómo va a responder, cómo va a estar. Entonces, todo eso creo que es básico y es fundamental. Cómo programamos a través de ese prompt toda esa inteligencia artificial. Bien. Y que lo malo es que se está haciendo cada día más inteligente y aunque hagamos malos prompts ya conoce tu contexto y él solito los arregla, ¿no? Eso es lo más sorprendente. Bueno, sí, siempre y cuando hagas buenos prompts, porque si haces malos prompts todo el tiempo, a lo mejor no avanza mucho. Aprende Como mal. el que puso Arnold Ghibli, Ujú. Bueno, y de acuerdo a la experiencia de ustedes en educación, en programa, como expertos, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden implementar para que los educadores integren de manera eficaz la IA en los programas de la formación clínica, ¿no? La inserción curricular de la IA. Pero estrategias que sean prácticas. Pues yo puedo decir que los profesores y profesoras de las carreras de la salud tienen oportunidad de, una vez dominando la ingeniería de instrucciones o el prompt engineering y hacer muy buenos prompts, tenemos hasta 8,000 caracteres, si no mal recuerdo, que puedes poner en un prompt, que son muchas, muchas instrucciones. Vas a poder tener un repertorio muy amplio de escenarios, de instrumentos de evaluación y hablando de instrumentos de evaluación, vas a poder tener instrumentos de evaluación específicos para el tema o el objetivo que estás enseñando o entrenando a tus estudiantes, porque ahorita hay una tendencia muy grande a que diseñas una rúbrica o una lista de cotejo y esa la aplicas a todos los escenarios por igual. Entonces, con la inteligencia artificial podemos ser más específicos y construir muy buenas bases de datos que puedan darte información y para mejorar tu proceso tanto en el diseño y validación de tu escenario de simulación, como la experiencia o los resultados de aprendizaje de tus estudiantes y el debriefing que les vas a entregar. Todo eso es una gran oportunidad que te va a ofrecer la inteligencia artificial a cualquier mortal, voy a decir así. Los profesores mortales, comunes y corrientes, podemos hacer eso. Sí, Buenísimo. en debriefing ya estás usando yo para meta debriefing, o sea, para el debriefing de debriefing a profesores. Grabo su debriefing y lo transcribo con un tomador de notas, el que quieran, Firefly, Otter, el que ustedes quieran, se transfiere y luego lo analizamos con inteligencia artificial. ¿Qué preguntas abiertas hiciste? ¿Cuáles de tus preguntas produjeron más reflexión en los alumnos? ¿Qué tipos de respuestas generaste? ¿Cuánto tiempo hablaste tú contra cuánto tiempo hablaron los alumnos? O sea, en el sentido de desarrollo docente, creo que es súper útil y el costo es muy bajo. O sea, literalmente necesitas un celular y una app de un tomador de notas y ya, claro, puedes comprar artículos más costosos, que no son caros tampoco, y que puedes cargar y llevar a tus debriefings, ¿no? Como algo así.
te graba, transcribe, te da un resumen, y luego lo puedes analizar desde cualquier perspectiva. Entonces, la verdad es que eso ya, como decía Ismael, no va a ser ya eso. Y los alumnos igual, lo puedes poner en una simulación con paciente, transcribir la simulación, analizar el encuentro con el paciente, puede ser un paciente simulado, y analizar pues, el vocabulario que utilizó, la orientación que le dio, la educación al paciente, el diagnóstico, etcétera, ¿no? Las recomendaciones, el orden, lo que quieras. Eh, Muy bueno. tan cierto es todo eso. Nosotros tomamos bastante ECOE a nuestros alumnos, sobre todo ECOE final de carrera. Tenemos una aplicación para que los alumnos, para que los docentes ya tienen la lista de cotejo en los celulares y ya estamos viendo algunas pruebas de interfacear la interacción que tiene el alumno con el actor en la estación de COE para que directamente la inteligencia artificial pueda llenar la lista de cotejo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es lo correcto? Tenemos nuestras dudas, pero creemos que es una forma por ahí de mejorar la validez del observador. Sabemos que a igual estación, por ahí distintos observadores tienen distintas calificaciones. Con esto tendríamos alguien que desempataría o que sería más objetivo en la evaluación, sobre todo en un examen que todos decimos que tiene que ser objetivo, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta muy poderosa, creo que hay que tener cuidado, creo que no hay que dejarla sola, obviamente tiene que haber un docente atrás de todo esto que lo esté viendo, pero creo que nos va a solucionar un tema que tiene que ver con la objetividad de los ECOE, porque nos estamos dando cuenta que muchas veces los evaluadores califican, más allá que nuestra lista de cotejo por ahí tiene hasta 30 ítems, califican de distinta forma a los alumnos. Más allá que uno los La, capacitó, todo, y el, como estrategias vimos que muchas veces hay dos observadores por estación, pero el tener por ahí una herramienta con inteligencia artificial para solucionar esto puede ser una solución para un tema de evaluación, por ejemplo. sí, o sea, quizás incluso para entrenarlos, ¿no? Para que primero hagas un ejercicio para validez interobservador y los vayas entrenando para que aumenten la validez interobservador en los instrumentos de evaluación, validándolo con inteligencia artificial, ¿no? Y luego eso aprenda. Ahora, yo todavía veo un desafío en la inteligencia artificial en los ECOES, que es la intencionalidad del lenguaje. O sea, una cosa es lo que tus palabras dicen y otra cosa es lo que tu lenguaje no ¿Quieres verbal decir? dice. Corporal. Y eso todavía la inteligencia artificial existe, pero no está integrado en los modelos de lenguaje. O sea, ahorita está separado. Si yo le grito a ChatGPT, me dice, pero le digo palabras bonitas, me da las gracias, ¿verdad? Aunque le grite de mala manera. Entonces, creo que todavía es un desafío integrar un poco más la lectura de la estructura facial e integrarla, porque sabe distinguir emociones desde la cara de las personas, pero no lo está integrando en el análisis del lenguaje todavía. Pero ahí va, o sea, lo estamos diciendo y conforme lo digo, seguro hay alguien ya trabajándolo, ¿no? Es probable que para fin de año algo de esto tengamos, no lo Sí. sabemos. Yo estoy casi seguro, porque como está trabajándose mucho temas de psicología con inteligencia artificial, Sí. y justamente la intencionalidad del lenguaje, el lenguaje no verbal es relevante ahí. Yo creo que muy pronto veremos en la parte clínica y luego traducido a la enseñanza. Una pregunta, este modelo híbrido de paciente con IA también podría tener algunas lagunas al momento de realizarse la métrica. Es una pregunta que hacen en el chat. La inteligencia artificial es cosa de practicar con ella y educarla. Entonces, vas a Ujú. reducir el error conforme la vayas educando y tú vayas validando tu algoritmo. No es que lo valides ni lo tú programes, pero refuerzas la conducta que tú quieres que tenga y refuerzas la conducta negativamente la conducta que no quieres que tenga. Eso es lo que se le llama validación fina del modelo, ¿no? Entonces, y esa la hacemos los usuarios. Entonces, ¿es posible? Sí, pero requiere tiempo y trabajo del lado de los operadores que somos nosotros. Sí, requiere mucho tiempo, tienes razón, porque inclusive no sé si les ha pasado a ustedes que manejan la inteligencia artificial o los prompts, que a veces yo pienso que con la inteligencia artificial estoy dando un paso para adelante, pasan unos días y di dos para atrás y ahí estoy, algo que ya no hacía lo empiezo a hacer y ahí estamos calibrando periódicamente nuestros prompts
porque sí, todavía, insisto, está también en un proceso de evolución y de aprendizaje, pero un secreto que yo he descubierto, bueno, no es secreto mío, sino de los que le saben a esto, es que entre más ejemplos le demos a la inteligencia artificial, pues más rápido va a aprender y entregarte lo que tú estás buscando. Entonces, no nada más es pedir, sino también es dar ejemplos. Justo Sí, esa tal es la Bien. cual, parte de calibración, ¿no? Que claro. Y Cuantos eso no más puede datos ser, tengan, más fácil va a ser después que nos o entregue los resultados más fidelignos, ¿no? y eso no puede ser una trampa, es decir, uno está enseñándole a alguien que después le va a preguntar, o sea que el techo es uno, no sé si se me entiende. Mira, aquí quiero aclarar algo y aquí con mis dos compañeros expertos en esta área. Es que creo que tenemos que puntualizar el concepto, híjole, no, de repente no encuentro las palabras en español, cómo se traducen, y no es que yo hable tanto inglés, pero es que así se dicen. Hay un concepto que se llama back prompting, que es que tú tienes un prompt que colocas en, vamos a hablar del chat GPT de paga, y tú haces crear tu GPT y ahí empiezas a hacer tu prompt. Y es lo que estamos hablando, de que una vez que ya tienes un prompt bastante desarrollado, lo guardas como un GPT con una tarea específica, y ahí estamos trabajando hasta mejorarlo y que nos entregue cosas más confiables. Yo quiero declarar esta diferencia, porque si tú haces una consulta normal de que eres el experto en esto, en lo otro, y dame eso, va a entregarte cosas No, está diferentes bien. cada Vos, vez. vos Sí, estás enseñándole sí, el perfil que sí, vos le querés dar a ChatGPT. y pienso, exactamente. ajá, o sea, ese es un paso, el de los GPTs o agentes personalizados que se llaman, que Ujú. son GPTs con una configuración de conducta y de fuentes de información limitada a lo que uno le indica, y ese se puede usar por terceras personas, ¿no? Y necesitas el chat GPT de paga para poderlo desarrollar. También creo que debemos de ser un poquito valientes como educadores en el área de la salud, como profesionales, y empezar a hacer un poquito más de programación, usar la otra parte de ChatGPT, que son las APIs, integrarlas a softwares que nosotros desarrollemos para tareas específicas. Y la otra es utilizar modelos que se pueden descargar en nuestros sistemas, que utilicen nada más la información que nosotros les permitamos para experimentarlo, como DeepSeek, que es barato y que no necesita mucho poder computacional, para empezar a probar. Honestamente, todavía me siento nervioso con esas cosas, pero poco a poco, usando la misma inteligencia artificial, uno va aprendiendo y va profundizando también en esto. O sea, otra vez, estamos en la superficie, o sea, vienen etapas muy interesantes, y creo que los que tengan el ánimo de empezarlo a explorar más profundamente van a encontrar que reduces el riesgo de error, o no solo de error, sino de desviación en la conducta de la herramienta, conforme nosotros la comprendamos más y la configuremos mejor. Las herramientas ya lo pueden hacer. El tema es cómo nosotros la estamos orientando, digamos. Perfecto. ¿Algo más que quieran agregar, Norberto e Ismael? Pues yo digo que para tener más precisión en lo que estamos pidiéndole a la IA, sí tenemos que invertir. Eso sería algo que, al menos hasta ahorita, el dilema que yo tengo, y se los comparto, compañeros, es que como ustedes saben, hay diferentes marcas o tipos de inteligencia artificial generativa, y estar suscribiéndote y pagando cada una, creo que ya está siendo muy complicado. Entonces, cada uno también vamos a tener nuestra curva de aprendizaje para seleccionar cuál de todas las marcas de inteligencia artificial es la que te da mejores resultados de acuerdo a lo que tú haces o a lo que a ti te gusta, y a esa sería la que tendrías que invertirle, porque sí creo que hay mucho nivel de diferencia cuando nada más la usas como usuario general, a como cuando la usas como usuario plus o usuario que ya paga. Y, Bien, y existen, el siguiente paso son meterse a GitHub y meterse a otras plataformas que no cuestan, donde tienes que hablar un poco más del lenguaje geek, de los programadores, pero si te animas y tienes dudas, pues le preguntas a ChatGPT, le preguntas a Claude y te van aclarando lo que ahí claro. dicen, y puedes desarrollar tus propios sistemas, ¿no? Pero la verdad es que
hay un mundo enorme. De hecho, ahí puedes encontrar los modelos para diagnóstico en interpretación de tomografías y eso, y puedes encontrar las bases de datos que se usaron para el entrenamiento de esos modelos. Así es que si te interesaría explorarlo más, yo no tengo el tiempo ni la habilidad mental para eso, pero a alguien que le interese, pues se puede meter, encuentra ahí gente más experta que gratamente te tutorial. Es muy abierto el mundo de la inteligencia artificial y tienes la base de datos para entrenar tu propio modelo. Entonces, la verdad es que es tan accesible como uno le quiera entrar también, ¿no? O sea, hay Mm. modelos que no cuestan, pero que requieren un poquito más de esfuerzo del usuario, modelos que sí cuestan, pero que te ponen las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Ese es como yo lo veo. Sí, yo quiero aclarar que para los que nos están escuchando dialogar en esta conferencia, eh, todo esto que hemos dicho de las experiencias de cómo diseñamos un prompt o cómo diseñamos un GPT con tareas específicas para nosotros, el tema es que nosotros somos profesionales de la salud, no somos ingenieros y no sabemos programación. Bueno, a lo mejor Juan Manuel sabe un poquito más por lo que lo estoy Sí. escuchando, pero yo soy un pediatra y estoy aquí en mi consultorio y atiendo pacientes. Entonces, el darle instrucciones en español y muy claras, con ejemplos tangibles, es lo que me ha hecho que la inteligencia artificial me regale o me regrese cosas que son útiles. Entonces, yo invitaría a que pierdan el miedo. No tienes que ser experto en programación, pero sí tienes que ser experto en claridad de instrucción. Y en preguntar correctamente. O sea, a veces es una Ujú. instrucción o a veces es hacer la pregunta bien hecha para que tú aprendas algo más, ¿no? Esto que dices que yo sé programación, no sé programación, pero he Mm, resuelto problemas de programación usando inteligencias artificiales que mm, me asisten en eso. Entonces, como que va de la mano. El tema es como mm, tú decías, ir perdiendo el miedo, ir explorando y hasta donde uno quiera. Y si no, pues ya te asistes de mm. colegas de otras áreas, ¿no? Y eso creo que es lo padre, lo interesante. Y la inversión de esto es tiempo. Por ahí en vez de leer un paper, sentarse con la máquina, poner el chat GPT y ponerse a jugar con el chat GPT o con la marca que Oye, sea, ¿no? Pero en Norberto, definitiva es eso, sí. mi consejo es que los domingos subas todos los papers que quieres leer a Notebook LM, que te haga un podcast, lo vas oyendo en la semana y el tiempo que te ahorraste de los papers te pones a aprender inteligencia artificial. Ujú. Que lo lea la Sí, inteligencia artificial, Claro. los papers. Y ya y sí, te los da procesados, los Sí. oyes en un Ah, podcast. yo agregaría que tenemos que tener también cierta tolerancia a la frustración porque a veces nos tardamos en que la inteligencia artificial nos regrese lo que estamos queriendo que nos regrese y como lo dije hace ratito, damos un paso para adelante y dos para atrás y ahí estamos, pero pues a los que nos apasiona el resultado final, pues estamos ahí intentando dar cada vez más instrucciones a la inteligencia artificial. Y la comunidad de la gente que le gusta la inteligencia artificial sabe que el crear una sociedad consciente de esto requiere todavía de mucho alfabetismo digital. Entonces, la mayoría de los que hacemos esto estamos muy abiertos a apoyar a gente que le esté entrando. O sea, no es Ujú, algo como que quiere uno para uno mismo, sino que quiere ayudar a que todos lo implementen. Yo he tenido muy buenas experiencias de gente que no es del área médica que me han enseñado un montón de cosas ujú, este, sin ninguna recelo de lo que están diciendo. ujú, Entonces creo que eso es algo importante y además te ayudan con la tolerancia a la frustración, porque como dices, un día haces lo que querías y el día siguiente ya se le olvidó y tienes que seguir viendo por qué se le olvidó lo que ya te hacía bien, ¿no? Entonces, ujú. es muy entretenido este mundo y es fácil encontrar quien te apoye. Y otra cosa que yo recomendaría a los docentes que nos están escuchando es que se pongan a pensar qué tareas haces que te quitan mucho tiempo. O yo tengo en mi teléfono celular, tengo en las notas, tengo cosas de que, sería bueno hacer un prompt para esto, sería bueno hacer un prompt para lo. Y ahí estoy anotando ideas de prompts. Y bueno, cuando tenga tiempo, pues me voy a dedicar a hacerlo, pero el tema es que no se te vayan, guárdalos, recupéralos para que en algún momento viva la experiencia de tener una tarea resuelta. perfecto. Juan Manuel, preguntan, dice, ¿cuál es la Apple de podcast que mencionaste recién? Ya lo respondí en el chat, es el Notebook LM de Google. Ah, perdón, Este, perdón. que No lo hace, había visto. te puede hacer resúmenes, te puede hacer muchas cosas y entre esas te hace un resumen con audio que te lo hace en formato podcast, donde hay dos locutores que lo platican, lo comentan y así los puedes interrumpir, hacerles preguntas y así.
ahorita solo está en inglés, pero son de esas cosas que pasado mañana sale en todos los idiomas, ¿verdad? Entonces, eh, Mm. si tienes la versión gratis de Google, te da 50 referencias para un podcast, hasta 50, y la versión pagada hasta 300 referencias. Entonces está muy, muy robusto. Buenísimo. Ya creo que se ha abarcado todo un poco el tema, ¿no? Prácticamente ya no queda mucho para hablar, pero acá, por ejemplo, podrían compartir tips, ya lo hicieron, para los que están empezando a usar, a dar los primeros pasos en la utilización de la IA. Yo creo que ya dieron muchos, pero Yo, bueno. yo creo que el tip principal sería escoge una plataforma. Yo recomiendo ChatGPT porque es como la más avanzada y la que tiene más usuarios en el mundo. Y el volumen de usuarios refleja su popularidad, pero también está haciendo que tenga este refinamiento fino más rápido, ¿no? Entonces, es la que más temas te va a resolver. Entonces, utilices esa para que te orientes sobre el uso de otras que te podrían ser útiles, porque lo interesante de estas inteligencias es que si no resuelve algo, le puedes preguntar si otra inteligencia te puede ayudar a resolverlo y te va a decir el paso a paso si haces el prompt correctamente. Pero si no sabes hacer prompts, también le puedes pedir que te explique cómo hacer prompts y es muy fácil. De hecho, a veces yo diseño prompts en ChatGPT que utilizo en otras, o sea, como que las combinas un poco y te da resultados. Ese tipo de experimentación a mí en lo personal me ha ayudado a aprender mucho muy rápido. Muy bien. Gracias. ¿Norberto o Ismael, algo No, más? un poco ya lo que dijimos. O sea, esto es sentarse y empezar a explorarlo. Y empezar a jugar un poco, ver el prompt, ver cómo uno lo va afinando, no limitarse a que sea un buscador de Google ChatGPT como lo Mm. usan muchos. Entonces empezar a diseñar el prompt, a preguntarle de la forma correcta, a ponerlo en situación, ¿eh? A poner el estatus de quién le está preguntando. Soy un Sí. docente, soy un médico, soy un ingeniero. Entonces, todo eso hace a que la respuesta sea mucho mejor, y Sí, más fidedigna. ¿cómo quieres que te responda, no? ¿Desde qué perspectiva? Respóndeme como si fueras un experto en tal o un experto en derecho. ¿Cómo quieres que te responda desde cómo te ve a ti? ¿Soy un médico? ¿Soy un docente? ¿Soy un...? O respóndeme como un niño de 5 años y entonces te lo guise de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy modificando un vehículo y pues cuando quiero hacer conexiones eléctricas, sí le digo que me explique como un niño de 5 años porque no me quiero morir electrocutado, ¿no? Entonces, Mm. eso es algo importante. Y luego el formato de salida. ¿Quieres un resumen? ¿Quieres una tabla comparativa? ¿Quieres eso? También se lo puedes pedir. Y algo bien relevante es el contexto, porque el aprendizaje de los modelos de lenguaje se hizo con lo que está disponible en Internet, pero hay que recordar que la desviación, el sesgo de contenido del Internet, pues es el origen de la información que está en Internet, que es más de Estados Unidos, Europa y China. Si no le das el contexto en el que tú te mueves, puede darte un sesgo en ese sentido. Entonces, decir, oye, ¿qué pacientes se verían más en México, en Argentina, en tal ciudad, en tal época del año? Es diferente a que Perfecto. solo le preguntes qué pacientes, que serían más anglosajón el modelo, que te respondería simplemente por el volumen de información que tiene en ese sentido. Pero si lo sabes, lo puedes corregir con el prompt. Entonces creo que allá hay temas de prompt que sirven, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me respondas? ¿Qué formato de salida? ¿Qué contexto? Y Perfecto, yo Juan. quiero agregar Perfecto. algo a estas instrucciones porque para mí creo que lo más importante es que los profesores y profesoras sepan hacer los prompts más efectivos que puedan. Y en este contexto, considero que un error relativamente común es que le des al chat GPT una instrucción que el chat GPT la va a interpretar como quiera. Y pongo este ejemplo. Me le pones, hazme una escenario para el debriefing con buen juicio, pero tú tienes que decirle en qué consiste el debriefing con buen juicio. O si no, quiere decir, hazme la técnica Spike para dar malas noticias. Tienes que decirle qué significa cada letra de Spikes para que la inteligencia artificial lo pueda entender muy bien y te pueda regresar las cosas. O el talk o cualquier de esas cosas que se usan mucho en simulación para entrenar ciertos procesos de comunicación. Entonces, es importantísimo que no nada más le digas qué es lo que quiere, sino qué quiere decir eso. O también en el terreno de las preguntas. Hazme preguntas de opción múltiple como los hacen los STEPS o en los exámenes de tal país.
No, tienes que decirle en qué consiste una pregunta de opción múltiple, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería mi mejor recomendación. Entre más detallado le enseñes, mejor te va a dar un resultado. Perfecto. Ahorita Gracias, Ismael. pusieron un comentario en el chat que puse la respuesta también en el chat, pero decía que le gusta más Perplexity que ChatGPT es más popular. Yo creo que hay que conocer muchos. Yo uso Perplexity, yo uso ChatGPT, yo uso Claude, pero algunos uso en su versión gratuita y otros en su versión pagada, de acuerdo al volumen personal de uso que le doy. Tienes que conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno. Si tú le preguntas a DeepSeek su opinión de la presidenta de México, de inmediato te la da, pero si le preguntas su opinión del presidente de China, te dice que no te puede responder eso. Eso te habla de censura también en algunos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy cuidadoso y conocer los términos y condiciones, qué información privada compartes, cuáles son sus fortalezas. Perplexity se me hace una excelente herramienta para búsqueda de información con referencias, pero muy pobre en tareas creativas, ¿no? De hecho, no te va a responder en cuestiones creativas. Claude es muy bueno programando, mejor que ChatGPT. ChatGPT es muy bueno en cuestiones creativas, en cuestiones de razonamiento, que está casi a la par con DeepSeek. Aunque ahora parece que los modelos de razonamiento de ChatGPT están empezando a alucinar más por alguna razón. Pero además ChatGPT puede cambiar el modelo que va a utilizar de acuerdo a la pregunta que le haces. O sea, o usa un modelo entrenado con conocimiento o un modelo entrenado con razonamiento, que son como dos cerebros separados, y escoge cuál utilizar cuando sea más apropiado uno o el otro. Entonces, tú tienes, en medida de lo posible, que conocer eso de cada modelo que utilizas para tomar la mejor decisión sobre cuál utilizas. Perfecto, Juan. Gracias. Roberto. No, coincido totalmente. O sea, esto es, como ya dijimos, es empezar a probar. Eh, y en simulación, ¿qué quieren hacer? ¿Un caso clínico? Bueno, uno le pone en el PROM lo que quiere, lo que necesita, la cantidad de alumnos, cuáles son los objetivos que necesita y verdaderamente él se lo saca. ¿Eh? Uno quiere poner preguntas para evaluación, como decíamos, o sea, necesito o soy un experto en pediatría y necesito 5 preguntas de casos clínicos con opción múltiple a desarrollar de pediatría. Y entonces se los da. Eso depende cómo uno vaya escribiendo el PROM, es lo que uno va recibiendo de información. Y verdaderamente, si uno quisiera eh, estar de nuevo en un centro de simulación, le puede pedir hasta al chat GPT que le diseñe un centro de simulación para tal institución, en tal lugar, para tanta cantidad de gente. Y seguro que te lo va a desarrollar. ¿Entendés? Entonces, con lo cual, uno puede utilizar esta herramienta para todo lo que necesita. Sí es muy bueno para todo lo que sea el análisis de datos. ¿Eh? Si yo tengo, o más de una vez hemos puesto un Excel con múltiple cantidad de datos y directamente le pedíamos el análisis y nos tiraba el análisis y nos preguntaba si queríamos los gráficos, qué gráficos queríamos y cómo los queríamos. Con lo cual, evidentemente, sirve muchas veces para ahorrar tiempo. ¿Eh? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque ese tiempo que nos ahorramos por ahí en hacer una tarea repetitiva, la podemos utilizar con otro En fundamento tareas para hacer otra creativas. cosa. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la gente dice, es que con la inteligencia artificial vamos a dejar de memorizar, vamos a dejar de pensar, vamos. No, estamos haciendo más creativos, haciendo más juicio clínico, tomando más. Por ejemplo, cuando usas modelos de tomadores de notas, eres muy cuidadoso del lenguaje que utilizas porque sabes que queda registrado, y además a ti te va a servir para evitar un trabajo posterior si hablas correctamente. Entonces, cuidas tu dicción, cuidas lo que dices, cuidas cómo lo dices, cuidas que hasta mencionas todo lo que ves en la exploración física que antes quedaba en tu mente, pero no lo registrabas, y para que quede registrado ahora lo dices. Entonces, también es una herramienta de autoentrenamiento, ¿no? Entonces, yo insisto, no hay que tenerle miedo, es una herramienta que se va a usar todo el tiempo y hay que hacerlo, o sea, hay que usarlo, aunque sea poquito, pero hay que usarlo. Bien, perfecto. Y desde el punto de vista de la ética, ¿algún dilema ético que ustedes vean como expertos en con la utilización de la IA? Pues el Eh, uso de información. No sé. ¿Quién? ¿Imael? Ismael iba a hablar, si definitivamente, quieren. definitivamente las universidades están preocupadas por este tema de la ética y de las partes legales también del uso de estas herramientas.
Afortunadamente, también las marcas de inteligencia artificial están tomando sus medidas específicas. Por ejemplo, no sé si les pasó cuando construyeron esos pacientes simulados con IA, salió una advertencia de que no puedes dar recetas y no dar recomendaciones específicas para atender ciertas cuestiones de los pacientes. Entonces ya se está empezando a regular algunas cosas que pueden poner en riesgo a alguna persona por la actividad de la inteligencia artificial. Sin embargo, también considero que, bueno, eso ya se sale un poco de la simulación clínica, eh, que nosotros los docentes de las carreras de la salud tenemos que ser muy juiciosos al elegir qué actividades de aprendizaje vamos a encargar a los alumnos, porque las actividades que encargábamos ya no puedo decir el siglo pasado, ya es el año pasado, algunas ya perdieron todo su valor para demostrar algún resultado de aprendizaje valioso. Por ejemplo, hacer un resumen, hacer un ensayo, hacer algún tipo de texto. Ya es debido a que tenemos estas herramientas, pues el valor que tiene ese entregable, pues es ya dilemático o cuestionable y tenemos que ser más creativos al pedirle otro tipo de entregables para que los alumnos demuestren de otra forma. Y ahí tenemos herramientas educativas para que en el aula de clase se transforme en otro escenario de aprendizaje aprovechando la IA. ¿Sí? O sea, hablando de educación estrictamente, ¿no? Si tenemos claros los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje buscados y el área a la que pertenece lo que queremos que el participante, los estudiantes aprendan, obviamente hay que reconocer las limitaciones de la inteligencia artificial y no querer resolver todo con la inteligencia artificial. O sea, hoy la inteligencia artificial no te enseña habilidades psicomotrices, ¿verdad? Entonces, esas siguen siendo entrenables en un laboratorio de habilidades, en simulación de zonas 1, ¿no? Y 2. Ujú. Si quieres ver cuestiones actitudinales, menospreciábamos a la inteligencia artificial y creo que ahí tiene un campo interesante de cómo dar malas noticias, empatía, uso del lenguaje, cuestiones así, porque es la parte fuerte de la inteligencia artificial. Y es razonamiento clínico, creo que uno tiene que usar la inteligencia artificial como un coadyuvante de la experiencia educativa, pero el diseño final, el que es el creativo de esa experiencia, es el docente humano todavía. Vamos a ver dentro de un año, pero todavía somos nosotros. Entonces, creo que allá hay una parte de ética en el uso de la inteligencia artificial desde el lado docente. Y por otro lado, sí cuidar mucho los términos y condiciones de las herramientas que utilizamos, porque en una de esas estás utilizando un tomador de notas que hace públicos tus audios y estás compartiendo información privada de tus estudiantes o de pacientes, que hay que tener cuidado de no hacerlo. Entonces, ahí es una responsabilidad individual de que quien la utiliza, pues lea los términos y condiciones de la plataforma en la que se está registrando y que la utilice con prudencia. Sí hay que conocerlas, hay que conocer su uso, pero hay que conocer esta otra parte de qué estás compartiendo y qué no con cada plataforma que utiliza. A mí no me importa que utilicen mi interacción con ChatGPT para que aprenda, porque es anónima, ¿no? No dice nada, pero si en una de esas mi base de datos que le subí para analizar de pronto aparece en otro lugar, eso sí me preocuparía, ¿no? Y eso es lo que hay que saber, reconocer cuándo sí pasa eso y cuándo no. Eh, Todavía en todo esto, como es muy nuevo, todavía hay ciertos vacíos legales. La Comunidad Europea es algo que ya empezó a legislar o a escribir algo sobre inteligencia artificial y marco regulatorio. Lo que muchas veces preocupa hablando con los docentes de nuestra universidad es el uso que le hacen o le pueden dar los alumnos a la inteligencia artificial, como por ejemplo hacer una tesina o hacer una monografía a través de la inteligencia artificial. Con lo cual uno no está exento. Obviamente es un poco lo que hablábamos hoy. Si el alumno no chequea toda la información, puede ser que tenga información errónea en ese trabajo presentado. Por otro lado, hay varias páginas ya gratuitas, que uno puede subir un trabajo y le va a decir qué porcentaje estima que está hecho por un humano o por inteligencia artificial, con lo cual uno puede tener cierto resguardo de cuando le llama la atención que hay más de un 60-70% que puede estar hecho por inteligencia artificial, bueno, por ahí mirarlo con otros ojos, con lo cual hay ciertas herramientas hoy desde el punto de vista docente que uno puede utilizar, sobre todo si hay uso indiscriminado por parte de los alumnos para lo que tiene que ver con trabajos, ¿no?
O a lo mejor ya no les pides el trabajo, sino que le dices, resuelve este problema utilizando inteligencia artificial y mándame el enlace de tu interacción con la inteligencia artificial para ver cómo hiciste tu prompt y qué información le diste y cómo se la diste. Y mi evaluación no es por la respuesta que te dio, sino por cómo se la pediste, ¿no? ¿Cómo Un poco llegaste a como eso? los, Sí. cómo llegaste a eso, como serían los problemas de matemáticas. No te evalúa el resultado, sino el proceso. Y eso creo que implica evaluar razonamiento clínico, implica discriminar información relevante de la información no relevante, que siguen siendo competencias clínicas que todavía no tienen la inteligencia artificial. Insisto, todavía no tienen la inteligencia artificial. Perfecto, perfecto. Ya estaríamos medio llegando al final de esta sección que fue espectacular. Una pregunta más. Riesgos. Cuando incorporamos IA a las experiencias de educación o de experiencias simuladas, educación en general, ¿no? ¿Qué El riesgo ven riesgo ustedes? actual, el riesgo actual es confiar demasiado en lo que te entrega la inteligencia artificial, de no revisarlo, no leerlo, no validarlo. Entonces creo que sería una conducta poco profesional, inclusive dilemática desde el punto de vista ético, que tú le pidas algo y se lo entregues directo a los estudiantes sin haberlo revisado. Creo que sería uno de los principales riesgos y puede pasar a alguien que es inexperto, que al ver el resultado de lo que le entrega se puede maravillar de, wow, qué buena es esta herramienta y no lo revisó y se fue así al estudiante. Ahí es el riesgo que quiero mencionar. Gracias, Ismael. El riesgo sería tomar la inteligencia artificial como un libro sagrado, como la Biblia. No, es una herramienta que tenemos que chequearla, que tenemos que validarla, que tenemos que ver que está. Y por sobre todas las cosas que no tiene que actuar sola. Tiene que estar tutorizada por un humano, ¿eh? En el caso del docente, en el caso que sea el alumno el que esté utilizándola. Creo que el riesgo es ese, es por ahí entusiasmarnos y dejar que esto fluya por su lado, y la inteligencia artificial es capaz de, todavía no, de tener actividad propia, pero sí de generar cosas. Y entonces uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con eso. ¿Eh? Y Bien. fundamentalmente, como decía Ismael, chequear y rechequear que todo lo que le está pidiendo es correcto y es pertinente. Gracias, Norberto. Juan, ¿algo más? No, agradecer la invitación. A mí me apasiona este tema y luego exagero en mis respuestas, pero Se notó, que te apasiona. agradecer, agradecer la invitación, disculpar que de repente no me freno. Este, pero yo creo que es importante que reconozcamos que el mundo de la salud, igual que todos, están cambiando por el uso de los usuarios de la inteligencia artificial. Entonces, reconociendo esto, sería irresponsable no empezar a integrarlo en el ambiente educativo, en el ambiente clínico, con responsabilidad. Y para ser responsables, pues tenemos que conocerla, sus limitaciones, sus alcances, sus usos. Y lo malo, pues, es que cambia cada semana. Entonces, hay que estar como ahí, pues es como un proceso de actualización continua. Bueno, muchas gracias. Bueno, para ya, antes de cerrar, si alguien quiere decir algo más, si no, ya vamos a empezar a cerrar la sesión. Eh, los que no usaron inteligencia artificial, anímense, úsenla, empiecen a jugar, empiecen a meterse, empiecen a explorarla. Los que ya la usan, seguirla usando con responsabilidad y saber que es una herramienta fundamental para todo lo que necesitemos, ¿eh? Verdaderamente, como decía Juan, que él hace algo de programación. Yo tampoco tengo idea de programación y sin embargo con inteligencia artificial yo he programado un Arduino. Así que evidentemente son cosas que uno puede aprender a través de esta herramienta. Bueno, gracias, Norberto. No, Y gracias a ustedes. yo quiero agregar que también, además el uso de la inteligencia artificial para la educación o para la parte clínica, creo que cada uno de nosotros podemos extenderlo hasta nuestro hogar, o sea, nuestra vida diaria. Y les doy un ejemplo. Yo tengo un hijo que tiene dislexia y diseñé un prompt para que le ayudara a hacer las tareas y que les explique las cosas. Entonces ya tengo Buenísimo. la herramienta que le ayuda a hacer la tarea a mi hijo. Entonces se puede extender a cualquier área donde
la herramienta te pueda servir. Perfecto, Ismael. Muchas gracias. Juan, ¿algo más? Ya para ir cerrando. No, ya mejor no digo más, ya dije mucho. Bueno, bueno, no, por favor, todos los aportes espectaculares. La sesión fue espectacular. Norberto, muy agradecido que hayas venido en representación de SACIM. Igual agradecido con Juan Manuel y con Ismael, que nos vemos seguido. De parte de la comisión en línea de FLASIC, que yo a la que pertenezco junto con Marco Bailón y Karina Jafar, les quiero dar nuestro profundo agradecimiento por esta sesión. Me pareció muy buena. Y espero que próximamente hagamos otra. Así que les mando un gran abrazo y les agradezco mucho. Hagamos un taller. Yo, sí, sí, un taller. Pero yo Un quiero taller, decir algo, Félix, quiero decir algo muy rápido. sí. Les voy a pedir a todos los asistentes que nos comenten en las redes sociales de Flací, que las compartan. Bueno, ahorita lo dijo Félix Alejandro Murga, yo soy el que maneja la publicidad en las redes sociales de Flací y me gustaría que se moviera más para que contagiemos a más docentes de todos los temas que estamos abordando aquí en esta plataforma o en todas las redes sociales de Flací. Estamos en Instagram, en Facebook y estamos en LinkedIn para que nos busquen ahí y nos sigan. Muy bien. Gracias, Ya Ismael. di el comercial, Flassic. Muy bien. Y es gratis. Sí, es gratis. Bueno, nos vemos. Muchísimas Gracias por gracias. todo. Un Chau, gusto, Chau, chau. chau. amigos. Ojalá podamos dar Igualmente. un taller, Juan Manuel, así que ahí El estamos. próximo, Juan. El Feliz, próximo. feliz. Nos Listo. vemos. Buenísimo. Chao. Chau, Bye. chau.